Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. En este vídeo vamos a hablar sobre el síndrome de abstinencia alcohólica o ese conjunto de síntomas que sufren muchas personas con problemas crónicos de alcoholismo. También aprovecho para recordaros que está a la venta mi libro de adicciones La mentira de la fuerza de voluntad, en donde profundizo en todos estos temas que suelo hablar de manera superficial en mis vídeos, en mis emails. Y bueno, muchas personas que lo han leído me comentan que les ha gustado muchísimo. Así que si quieres profundizar en cómo funciona el alcoholismo, cómo funcionan todos los problemas de adicción y cuáles son los pilares fundamentales para superar cualquier problema de adicción, vas a disfrutar de este libro, La mentira de la fuerza de voluntad. Puedes conseguirlo en Amazon y las principales plataformas. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando sobre cuáles son los síntomas principales del síndrome de abstinencia en personas con alcoholismo. Por un lado están los síntomas físicos. Cuando una persona que tiene un consumo crónico muy fuerte de alcohol desarrolla tolerancia, desarrolla una dependencia física por el alcohol, va a experimentar, es muy posible que experimente diferentes síntomas del síndrome de abstinencia, que es básicamente el cuerpo pidiéndole más alcohol, el cuerpo desequilibrándose por la ausencia de alcohol después de haberse pasado muchos años acostumbrado a pues, unas dosis bastante altas y frecuentes de alcohol. El síndrome de abstinencia del alcohol va a cambiar según la persona, según su genética, según su metabolismo, según el nivel de consumo que tuviese. No es lo mismo una persona que tomase 2 cervezas al día que una persona que tomase 2 botellas de whisky todos los días. Y va a depender de muchos factores diferentes. Ahora bien, algunos de los síntomas más frecuentes por la parte física son, por un lado, los temblores, temblor de manos, temblor de cuerpo, como si la persona estuviera tiritando de frío aunque haga 40 grados de calor. Ojo, hay personas que después de un par de semanas de vacaciones bebiendo alcohol todos los días, sienten temblores en las manos al primer día que están sin beber alcohol, incluso por las mañanas. Se piensa primero que es resaca o cansancio, pero es síndrome de abstinencia. Han desarrollado, o sea, por un consumo súper alto de alcohol a diario, fácilmente, muy rápidamente, tu cuerpo puede desarrollar una cierta tolerancia y dependencia a nivel físico, incluso si no has tenido consumos crónicos a lo largo de tu vida. Otro síntoma físico muy típico en los síndromes de abstinencia de alcohol es la sudoración, ¿vale? Que te den muchos sudores, incluso si no te estás moviendo. Palpitaciones, taquicardias, notar que el corazón te va aceleradísimo, como si hubieras corrido una maratón, pero sin que te hubieras movido nada. Muchas personas con un síndrome de abstinencia de alcohol se despiertan en mitad de la noche con taquicardias y piensan que les va a dar algo, que les va a dar un infarto o lo que sea. Otro síntoma muy típico son los vómitos y las náuseas, que es de lo más desagradable que suelen sufrir personas con problemas de alcoholismo grave cuando intentan dejar el alcohol. Luego los dolores de cabeza, y que son ya dolores de cabeza fuertes que no se van solamente tomando un ibuprofeno. Dificultades para dormir, insomnio, ¿vale? Insomnio, que es una de las cosas más dolorosas cuando estás con un síndrome de abstinencia, que estés varios días, que te cueste pegar ojo y claro, si no duermes bien, eso hace que te sientas peor de todo lo demás y que te cueste hacer las cosas, que estés más ansioso, que te cueste más concentrarte, etcétera, etcétera. Luego también un aumento de la presión arterial, también relacionado con el tema de las taquicardias, convulsiones, esto ya en los casos más graves de alcoholismo, y fiebre y a veces también hipersensibilidad a la luz o al sonido, que poquito de luz o sonidos relativamente moderados ya te molestan un montón. Y luego por la parte de síntomas psicológicos hablamos de ansiedad, ¿vale? Muchísima ansiedad, ¿vale? Como si te fuera a dar un ataque de pánico cada 5 minutos. Irritabilidad, cambios bruscos de humor, que te molesta cualquier cosa, te molesta hasta el aire, niveles de irritabilidad pues serios que hacen que luego la persona obviamente pues tenga a lo mejor conductas agresivas con las personas de su alrededor. Y hay personas que por no ponerse irritables deciden volver a ponerse a beber porque les da miedo las consecuencias de esa irritabilidad, especialmente las personas a su alrededor. Otro efecto que puede parecer muy diferente al de la ansiedad y la irritabilidad, incluso contrario, es depresión, es sentirse deprimido, es un bajo estado de ánimo, un bajón anímico de que la persona crea que no tiene esperanza, que se ponga tristísima, que todo le dé angustia y que de verdad se sienta hundida en lo más bajo, ¿vale? Síntomas pues duros de depresión, ¿no? En algunas personas.
Luego, otro síntoma psicológico del síndrome de abstinencia del alcohol en algunas personas puede ser la confusión, la dificultad para concentrarse, niebla mental, ¿vale? Como si pensar le doliera. Básicamente, le puede costar incluso hablar o ir hilvanando, conectando pensamientos relativamente sencillos. Y luego, en los casos más graves, nos encontramos con alucinaciones visuales, de ver cosas que no están ahí, alucinaciones auditivas, escuchar voces, cosas, personas que no están ahí, o también ambas, alucinaciones visuales y auditivas a la vez. Y el delirium tremens, que suelen ser alucinaciones combinadas con confusión severa, agitación y vamos, es un cóctel infernal. El delirium tremens solamente se ve o se suele ver en casos graves, ¿vale? Casos graves. El síndrome de abstinencia del alcohol no es un simple mono, como por ejemplo lo que puede pasar a una persona que intenta dejar la nicotina, el tabaco o la marihuana, que suelen ser síndromes de abstinencia en comparación con el del alcohol muy leves, ¿vale? El síndrome de abstinencia del alcohol, una persona con alcoholismo crónico, es una reacción fisiológica y psicológica del cuerpo que se ha acostumbrado a funcionar con el alcohol. Entonces, al quitarle el alcohol, pues reacciona y se empieza a derrumbar todo. Lo más importante, no es una cuestión de fuerza de voluntad. Y esto sé que muchas personas me lo van a preguntar en los comentarios, pero entonces, ¿lo mejor no es dejar de beber poco a poco? No, no, porque si una persona tiene alcoholismo, ¿tú crees que de verdad le ha funcionado, le va a funcionar el proponerse tomarse solo una cerveza? ¿Tomarse solo una copa de vino? Eso ya hace años que no le funciona. Ya hace años que no le funciona. Si una persona con alcoholismo bebe un poquito de alcohol, en cuestión de pocos minutos va a beber muchísimo más alcohol. O sea, si la persona pudiera controlar su consumo, ya lo habría controlado hace muchísimo tiempo, ya habría dejado de beber hace un montón de tiempo. Cuando una persona tiene riesgo de síndrome de abstinencia del alcohol, por tener un nivel de alcoholismo grave, hay que ir con médicos y con psiquiatras. La persona tiene que consultar su caso con médicos y psiquiatras para que le evalúen y para que le den pues, apoyo farmacológico, supervisión, pueden incluso le ingresen para tenerle observación y mantenerle bien, ¿vale? Y mantenerle bien, etcétera, etcétera. Luego hablaremos de en qué suele consistir el tratamiento farmacológico del síndrome de abstinencia del alcohol. Pero si una persona sospecha que vaya a sufrir síndrome de abstinencia, tiene que ponerse en manos de profesionales. No intentéis pasar esto a solas en casa. De verdad que no, porque en algunos casos puede ser incluso mortal, ¿vale? El síndrome de abstinencia del alcohol es muy duro, puede ser muy duro y en algunos casos puede incluso matar a la persona si intenta dejarlo sin supervisión. Entonces la solución no es voy a intentar dejarlo poco a poco, no, eso no funciona. Si es una persona alcohólica, lo de dejar de beber poco a poco no va a funcionar. Lo que tiene que hacer es contar con supervisión médica para que le mantengan fuera de peligro, ¿vale? Fuera de peligro. Ahora vamos a hablar de las etapas de la abstinencia alcohólica. Va a depender esto también mucho de la persona, va a depender mucho del nivel de consumo, de su metabolismo, etcétera. Pero por daros unas ideas, la primera fase de inicio temprano suelen ser las primeras 6, 10, 12 horas después de la última copa de alcohol, después de la última dosis de alcohol. El cuerpo empieza a reclamar esa dosis de alcohol a la que estaba acostumbrado. Y aquí empiezan a arrancar los síntomas más suaves, entre comillas, del síndrome de abstinencia. Temblores, algo de ansiedad, irritabilidad, algo de náuseas, insomnio, dificultades para dormir y sudores. Luego, en la segunda etapa, que es la que suelen llamar etapa intermedia, suele darse entre las primeras 12 y 48 horas después de la última copa, después de la última dosis de alcohol, y aquí la cosa ya empieza a ponerse más fea. Aumentan los temblores. Pueden darse posibles alucinaciones visuales o auditivas, ver sombras, escuchar cosas o voces que no están ahí, más irritabilidad. Aquí ya pueden empezar las taquicardias, que se le acelere mucho el ritmo cardíaco y presión arterial elevada. Este punto es más crítico porque la persona puede seguir creyendo que aguantar es solamente una cuestión de echarle cojones, de echarle fuerza de voluntad, cuando en realidad su sistema nervioso se está descontrolando. Y ahí es cuando de verdad tiene que ir a médico, a psiquiatra, que le pongan fuera de peligro y que le mantengan en vigilancia. La tercera etapa del síndrome de abstinencia del alcohol suele ser la etapa aguda o donde se da el pico, digamos, de síntomas. Suele darse entre las primeras 48 y 72 horas desde el último consumo de alcohol. Es decir, a partir del segundo o tercer día más o menos.
es el punto más peligroso, sobre todo si hay una dependencia severa. Aquí es donde se suele dar el delirium tremens en los casos más graves, que es esa confusión extrema, alucinaciones, mucha agitación, convulsiones también, desorientación total. Y aquí ya hablamos de no solamente pasar un mal rato, hablamos de una urgencia médica. Por eso es importantísimo que si una persona sospecha que vaya a pasar por el síndrome de abstinencia, tiene que ponerse en manos de médicos, psiquiatras, que le mantengan fuera de peligro de manera farmacológica, etcétera, etcétera. Y luego la última fase es la fase de resolución, que es a partir de las primeras 72 horas del último consumo de alcohol, que puede durar hasta 7 o 10 días después de ese último consumo. Aquí el cuerpo ya empieza a estabilizarse. El malestar va cediendo poco a poco. Puedes seguir sintiendo ansiedad, insomnio, dificultades para dormir y un gran bajón anímico, que de nuevo puede durarle 2 o 3 días, que también puede durarle una semana o incluso 2. Aquí ya sobre todo el reto es lidiar con los pensamientos que empujan a la persona a beber, porque si la persona está sufriendo, está pasándolo mal, le van a venir un montón de pensamientos diciéndole, si bebes alcohol, todo esto se te va a pasar. Si bebes alcohol, vas a dejar de sufrir. Y la tentación por beber puede ser extremadamente fuerte porque efectivamente es la manera más rápida de dejar de sentir los síntomas del síndrome de abstinencia. Pero si vuelves a beber alcohol, vas a tener que volver a empezar, vas a volver a sentir esas cosas la próxima vez que intentes dejar de beber. Por eso en estos casos que ya son graves, serios, hay que contar con apoyo profesional, emocional y médico, por supuesto. Y si quieres saber más sobre las adicciones, acuérdate de que está ya a la venta mi libro de adicciones, La mentira de la fuerza de voluntad, donde profundizo en cuáles son esos elementos, esos factores que influyen en que una persona desarrolle un problema de adicción y cuáles son esos pilares fundamentales para superar cualquier tipo de problema de adicción, sea al alcohol, a la cocaína, al tabaco, a la marihuana, a las apuestas, a lo que sea, ¿vale? A lo que sea. Puedes conseguirlo en Amazon, en las principales plataformas. Ahora bien, ¿cuánto tiempo dura el síndrome de abstinencia del alcohol? De nuevo, esto va a depender de la persona y de la gravedad de su dependencia, de los niveles de consumo que llevase. No es lo mismo la persona que bebiese 5 cervezas a la semana que la persona que se bebiese 2 botellas de vino todos los días. Duración aproximada. Los síntomas leves que empiezan entre las primeras 6 y 12 horas después de la última copa y que pueden durar hasta 2 o 3 días, entre 48 y 72 horas. Luego habrá una serie de síntomas de moderados a graves, que son las alucinaciones o las convulsiones, y eso puede aparecer entre 48 y 72 horas. En casos severos pueden extenderse hasta una semana después del último consumo de alcohol. Y los síntomas psicológicos persistentes como la ansiedad, el insomnio o los bajones anímicos, que pueden describirse como depresión prácticamente, a veces pueden durar desde varias semanas hasta algunos meses. Hay personas que tardan meses en reequilibrar su sistema nervioso. A esto ya se le suele llamar la abstinencia prolongada o el síndrome de abstinencia postaguda, ¿no? Y en resumen, los síntomas físicos más intensos del síndrome de abstinencia del alcohol suelen durar entre 3 y 7 días más o menos. Y luego los síntomas psicológicos residuales pueden durar semanas o meses. Y aquí es donde muchas personas van a recaer en el consumo de alcohol si no cuentan con apoyo psicológico, si no están yendo a terapia para no dejarse llevar por esos pensamientos automáticos que les dicen que tienen que beber y para aprender a lidiar con esas molestias y, por supuesto, ir adaptándose a la vida sin alcohol, ¿vale? Adaptarse a la vida sin alcohol, que de eso va, en eso consiste. Dejar el alcohol es solamente el primer paso. El 90 y pico por ciento del trabajo lo tiene que hacer la persona a lo largo de los siguientes meses o incluso años, que es el aprender a disfrutar de la vida otra vez sin alcohol, sin tener que anestesiarse para lidiar con las dificultades del día a día. Y ahora vamos a hablar sobre cuál suele ser el tratamiento para el síndrome de abstinencia del alcohol. Por un lado está el tratamiento farmacológico, el que van a aplicar médicos y psiquiatras, por favor, especialistas en adicciones. Muchas veces van a recetar benzodiazepinas, como el diazepam, el lorazepam, etcétera, etcétera. Que estos medicamentos son primero para intentar reducir la ansiedad y en algunos casos pueden prevenir las convulsiones y ayudar a la persona a dormir. Como hemos comentado en otros vídeos, los síntomas más frecuentes del síndrome de abstinencia del alcohol son ansiedad, insomnio y dificultades para dormir. Si la persona no consigue dormir un mínimo,
va a sentir más ansiedad todavía, va a sentirse más cansada, va a tener más ganas de beber todavía y es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Por eso muchos médicos y psiquiatras van a recomendar, van a recetar benzodiazepinas o ansiolíticos, ¿vale? Todo tipo de medicamentos para intentar ayudar a la persona a lidiar un poco mejor con la ansiedad y el insomnio durante los primeros días o semanas. Luego, muchas veces también es posible que receten vitaminas del grupo B, especialmente la tiamina, para evitar el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es un síndrome que tiene que ver con pérdida de memoria, daños cerebrales que pueden quedarse ya de por vida, ¿no? Luego, también se le puede recetar antiepilépticos, que esto ya es para los casos más complicados de alcoholismo, de síndrome de abstinencia, sobre todo para el riesgo de convulsiones, ¿vale? En personas con ya un síndrome de abstinencia serio y más grave. Luego también es posible que receten fármacos antipsicóticos, pero esto solamente cuando hay delirium tremens o alucinaciones graves y se van a utilizar con bastante precaución, ¿vale? Porque los antipsicóticos son de los psicofármacos más potentes y serios, ¿vale? Y serios que hay que utilizar con muchísimo cuidado. Y también es posible, que muy frecuente, que se centren en la hidratación y en el control de electrolitos de la persona, a veces mediante vía intravenosa, especialmente si está habiendo vómitos y deshidratación. Con los vómitos la persona puede perder muchísima agua y eso va a hacer que se sienta mucho más débil, tiene sus propios peligros y bueno, es posible que los médicos y psiquiatras también se centren mucho en la hidratación y el control de electrolitos. Para superar un síndrome de abstinencia serio de alcoholismo, de verdad no intentéis hacer esto en casa, no lo intentéis, hacerlo siempre con control médico, ¿vale? Esto no es como prepararse una infusión para el resfriado, ¿vale? Si una persona está teniendo síntomas físicos serios de síndrome de abstinencia, hay que llevarlo a urgencias, hay que hablar con médicos y psiquiatras para que lo mantengan fuera de peligro. Ahora, por la parte del tratamiento psicológico y conductual para el síndrome de abstinencia, la persona va a sentir ansiedad, la persona va a sentir irritabilidad, la persona va a sentir muchos deseos de volver a beber alcohol. Y aquí va a ser muy importante la psicoeducación, entender qué es lo que le está pasando, entender qué es lo que le está pasando a su cuerpo y a su sistema nervioso y que no intente tirar de fuerza de voluntad. También poner en contexto esos síntomas, que la persona entienda que todo lo que está sintiendo es su cuerpo, su sistema nervioso aprendiendo a funcionar otra vez sin alcohol. También que la persona sea consciente de que si vuelve a beber alcohol, con la excusa de, bueno, por una copita no va a pasar nada, una copita seguro que me hace sentir mejor, eso solamente va a empeorar las cosas. Primero, va a mandarle a la persona el mensaje de que sigue necesitando alcohol para lidiar con la incomodidad y con el sufrimiento. Luego también, si la persona se pone a beber alcohol, el síndrome de abstinencia se reinicia. El cuerpo activa el síndrome de abstinencia para motivar a la persona para que vaya a buscar alcohol corriendo. Entonces, si le das alcohol, el cuerpo va a volver a activar el síndrome de abstinencia la próxima vez que la persona esté un rato, unas horas, unos días sin beber alcohol. Todo esto es importante ponerlo en contexto. Y también los psicólogos sobre todo ayudarán a la persona y a los familiares a centrarse en acciones, en cambios de hábitos que mantengan a la persona fuera de peligro. Si la persona está con la ansiedad y la irritabilidad y el insomnio de los primeros días o semanas sin alcohol, va a ser peligrosísimo que se junte con personas que beban alcohol o que vaya a sitios donde hay mucho alcohol presente. Va a ser muy importante que la persona se aísle de ciertos entornos peligrosos que le supongan un riesgo de recaída, que empiece a hablar con ciertas personas y comentarles, yo es que ya no puedo beber alcohol y me tengo que alejar completamente de la vida del alcohol. También va a ser importante que durante las primeras semanas sin alcohol, según van bajando los síntomas de síndrome de abstinencia, que la persona vaya identificando hobbies, aficiones, actividades que le puedan hacer feliz, que le puedan ayudar a disfrutar, que puedan ayudarle a reconectar consigo mismo, consigo misma, con su familia, recuperar actividades que tengan sentido, que conecten con sus valores. Repito, dejar el alcohol es solo el primer paso. Dejar el alcohol es solo el primer paso. El 90 y pico por ciento del tratamiento y del avance, del desarrollo personal para superar el alcoholismo, va a consistir en que la persona aprenda a vivir sin alcohol. Repito, para que la persona va a necesitar hacer cambios
en su estilo de vida, en cómo lidia con el estrés, la ansiedad, con las preocupaciones en el día a día. ¿Qué es lo que hace cuando se aburre, cuando necesita descansar o desconectar de las preocupaciones del trabajo? La persona va a tener que también cambiar su manera de entender la vida. Cuando nos encontramos con una persona que tiene alcoholismo, no solamente que su cuerpo haya desarrollado dependencia física por el alcohol, es que también habrá desarrollado muchísima dependencia psicológica por el alcohol. Cuando digo dependencia psicológica me refiero a que la persona cree que necesita alcohol para ser capaz de superar o afrontar ciertas situaciones del día a día. A lo mejor socializar, a lo mejor la persona se cree incapaz de disfrutar de una conversación con sus amigos, con su familia, con su pareja, si no se anestesia antes, si no se alcoholiza antes. Bueno, pues la persona tendrá que ir trabajando en terapia cuáles son esos cambios de mentalidad que va a tener que hacer y que va a tener que solidificar en su vida para no volver a ver el alcohol como una solución, porque una persona que tiene problemas de alcoholismo ve el alcohol como una solución a sus problemas, y no es una solución, es algo que empeora sus problemas todavía más. Entonces, sí, cuando una persona sufre el síndrome de abstinencia del alcohol, va a ser muy importante que cuente con apoyo farmacológico de médicos y psiquiatras especialistas en adicciones, que puede ser que le receten ansiolíticos, benzodiazepinas, antipsicóticos, un montón de cosas para mantenerle fuera de peligro y ayudarle con los síntomas físicos del síndrome de abstinencia. Pero va a ser también muy importante todo el tratamiento psicológico y conductual, el entrenamiento en habilidades de afrontamiento para la vida. ¿Qué vas a hacer cuando el cuerpo te vuelva a pedir alcohol? ¿Qué vas a hacer cuando tu mente te pida alcohol otra vez? Y lo más importante en un tratamiento psicológico para el alcoholismo va a ser la prevención de recaídas. ¿Qué es lo que va a hacer esta persona de manera diferente para no volver a beber alcohol? Y esto va a consistir en, primero, detectar situaciones de riesgo puedan darle muchas ganas de beber alcohol. Por ejemplo, juntarse con esos amigos borrachuzos de siempre o ir a lugares o situaciones en las que solamente haya alcohol o la persona se vea incapaz de disfrutarlas si no se alcoholiza antes. También le ayudarán a manejar pues, las emociones difíciles, manejar la ansiedad, manejarse con la tristeza, la sensación de culpabilidad, la vergüenza, la irritabilidad, la angustia vital, la desesperanza. Puede que la persona sufra depresión no solamente por el síndrome de abstinencia, sino que sufrió una depresión de antes de desarrollar el problema con el alcohol y utilizaba el alcohol simplemente como una manera de automedicarse para no sentir esos problemas de depresión. Entonces habrá que ayudar a la persona a que aprenda a lidiar con todos esos problemas, con todas esas dificultades, pues con herramientas que de verdad funcionen, que tenga un plan y sobre todo qué hacer si la persona se encuentra de manera inesperada con una situación en la que hay alcohol, en la que le empiezan a ver muchas ganas de beber alcohol, etcétera, etcétera. Y otra parte muy importante del tratamiento psicológico va a ser el acompañamiento familiar, porque a veces la familia también necesita tratamiento y necesitan pautas para ayudar y apoyar a la persona. Esto va a ser súper importante. Y hasta aquí lo que quería comentaros sobre el síndrome de abstinencia del alcohol y los principales puntos del tratamiento. Buenas tardes, saludos desde Uruguay. Muy buenas tardes, Álvaro, bienvenido. Esteban, llevo 5 meses sin beber y ya no tengo síntomas de abstinencia. Ahora me relajo yendo a cafeterías, ir al cine, lectura, hacer ejercicios. Enhorabuena, Esteban, de verdad, me alegro de corazón de que hayas conseguido estar 5 meses ya sin beber. Efectivamente, ya no tienes síntomas de abstinencia. Por suerte, en la mayoría de los casos, los síntomas de abstinencia del alcohol solamente duran unos cuantos días, unas semanas, pero con 5 meses ya sin beber, ya has superado la mayor parte de esa dependencia física y lo peor, ya lo has pasado, obviamente. También habrás hecho un montón de cambios en tu día a día, si no, no habrías aguantado 5 meses enteros sin beber alcohol. Como tú comentas, ahora te relajas de otras maneras. En lugar de ir a un bar, te vas a una cafetería, te tomas un café, un té con un amigo, con una amiga, con tu familia, con tu pareja, ir al cine, recuperar la lectura, volver a hacer ejercicio. Esta es la parte más importante de cualquier tratamiento para el alcoholismo. Dejar de beber solamente es el primer paso, pero el 90 y pico por ciento del tratamiento va a ser todo lo que la persona empiece a cambiar de su día a día, de su estilo de vida, de cómo lidia con las preocupaciones, con las dificultades, con la ansiedad, con la tristeza, con el aburrimiento, con lo que sea. Así que nada, Esteban, de nuevo, enhorabuena por esos 5 meses sin beber, me alegro de corazón y espero que mis vídeos o mi libro o mis emails te hayan aportado algo, de verdad. Muchas gracias, Luis Miguel, eres excelente. Muchas gracias a ti de corazón.
Y nada, muchas gracias a todas las personas que habéis estado viendo este vídeo. Por favor, comentadme vuestras preguntas. Álvaro comenta muy interesante todo. Yo ya llevo, bueno, hace 11 meses que llevo sin beber. Tuve un grave problema de alcoholismo. Joder, pues enhorabuena, Álvaro. Enhorabuena por esos 11 meses, un año entero, un putísimo año entero sin beber alcohol. Me alegro muchísimo por ti. Me alegro muchísimo por ti. Por favor, contad en los comentarios vuestras experiencias. ¿Qué cambios habéis hecho en vuestra vida? ¿Qué cambios habéis hecho que crees que os han ayudado a aguantar tanto tiempo sin beber alcohol? ¿O qué cosas habéis sido capaces de hacer precisamente por llevar X tiempo sin beber alcohol? De verdad, eso va a ayudaros a vosotros para, digamos, aligerar el cuerpo a la hora de ponerlo en palabras, el concretarlo, y también va a ayudar a otras personas que lo lean, porque hay muchas personas que tienen miedo de dar el paso, de dejar el alcohol, y leer beneficios, leer testimonios positivos de otras personas les va a ayudar muchísimo a motivarse. Así que nada, Álvaro, enhorabuena, enhorabuena. Saludos, Luis. Día 19 sin beber. Mis primeros días tenía muchos temblores y sudaba a chorros de la nada. Ya esta semana me he sentido con más energía. Joder, enhorabuena. Me acuerdo de ti, comentaste en el directo de ayer también que llevabas 18 días, ya llevas 19. Enhorabuena de corazón. Efectivamente, me imagino lo duro, lo jodido, lo doloroso que habrán sido los primeros días para ti. Esos temblores, esos sudores, el miedo, ¿vale? Los pensamientos intrusivos sobre el alcohol. Y ya has pasado lo peor, como tú comentas. Esta semana ya te sientes con más energía. La mayoría de síntomas del síndrome de abstinencia del alcohol han ido remitiendo, han ido reduciéndose. Ya has pasado lo peor, ya has pasado lo más difícil. Es importante reflexionar sobre esos síntomas desagradables que han ido reduciéndose, pero también es importante fijarse en cuáles son los beneficios que has empezado a disfrutar por el hecho de haber estado 20 días sin beber. ¿Qué cosas han cambiado en tu vida? Más allá de los cambios físicos, del síndrome de abstinencia y tal, ¿te sientes con más energía por las mañanas? ¿Te sientes con más claridad mental? ¿Ha cambiado tu manera de relacionarte con algunas personas? ¿Has empezado a dormir mejor? Reflexiona sobre todas estas cosas porque todo eso te va a ayudar a mantenerte mucho más motivado, ¿vale? Mantenerte motivado, etcétera. Me comentaron que podía tomar vitamina D en este proceso. ¿Qué opinas de ese consejo? ¿Vale? Sobre medicamentos, sobre suplementos, vitaminas, eso tenéis que preguntárselo a un médico o psiquiatra. Efectivamente, en casos de síndrome de abstinencia del alcohol, pues el tema de se receta a veces vitamina D, ¿vale? Se receta a veces, pero de nuevo, esto es común, ¿vale? Esto es común. Pero preguntas sobre qué medicamento tomar, qué vitaminas, qué suplementos, eso se lo tenéis que preguntar siempre a médicos o psiquiatras especialistas en adicciones, ¿vale? Yo soy psicólogo, yo me encargo de la parte conductual, ¿vale? De la parte psicológica. Y bueno, me alegro de que estés mejorando, de verdad, Álvaro. Estuve internado por los primeros síntomas del síndrome de abstinencia. Fue duro, hostia, imagino, Álvaro, imagino, pero me di cuenta del daño que me hice durante años, ¿vale? Si sospecháis que vayáis a sufrir un síndrome de abstinencia de alcohol porque habéis tenido un problema de alcoholismo grave o un consumo muy alto, poneos en manos de profesionales. De verdad, el síndrome de abstinencia del alcohol puede matar, ¿vale? En casos graves puede matar a la persona, puede hacer que su cuerpo entre en shock completamente. Por eso, en muchos casos, es recomendable que la persona esté internada o bajo supervisión o que le receta una serie de medicamentos y psicofármacos para mantenerla fuera de peligro, etcétera, etcétera. Enhorabuena, Álvaro, por haber pasado, ¿vale? Por haber sobrevivido, por haber salido de ese infierno, y enhorabuena por haberte puesto en manos de profesionales. Me alegro muchísimo por ti, de verdad. Estoy retomando algunos hobbies que dejé, como la composición musical y la cocina. Joder, me alegro muchísimo por ti. La cocina y la música son dos de las cosas más maravillosas que puede haber en la vida junto al deporte, de verdad. He notado que perdí mi sazón, pero también es un reto este renacer. Tal vez cambié mi sazón y y puede que cocine mejor. Efectivamente, muchas personas cuando dejan de beber alcohol empiezan a disfrutar otra vez de la vida. Empiezan a disfrutar de maneras diferentes, ¿vale? Una de las dificultades que afrontan muchas personas con alcoholismo es la dependencia psicológica, el pensar que no van a ser capaces de disfrutar de la vida otra vez si no beben alcohol. Pero aquí, fijaos que hay una trampa, es una profecía autocumplida. Claro, yo estoy bebiendo, utilizo el alcohol para lidiar con la vida, anestesiarme y tal. Entonces, me da miedo enfrentarme a la vida sin alcohol.
entonces sigo bebiendo. Y como sigo bebiendo y no me permito intentar enfrentarme poco a poco a la vida sin alcohol, no aprendo cómo vivir la vida sin alcohol, no aprendo cómo disfrutarla. Entonces me sigo hundiendo más todavía en el alcohol y sigo reforzando mi creencia de que el alcohol es lo único que tengo. Sin embargo, con una persona hace lo más difícil, que es dejar el alcohol, da ese primer paso, no le queda más remedio que empezar a enfrentarse a las cosas de manera diferente. No le queda más remedio que hacer las cosas de manera diferente, que hacer cosas que antes le parecían incómodas, como ponerte a cocinar. Si, por ejemplo, hacía meses o años que no dedicabas tiempo a intentar profundizar y disfrutar de la cocina o de la música o lo que sea, imagino que al principio te sentías torpe. Imagino que al principio te sentías pues con poca soltura, porque hacía tiempo que no practicabas y eso es normal. Cuando hace tiempo que no hacemos algo, es normal que al principio nos sintamos muy torpes porque nuestra habilidad se ha oxidado o a lo mejor esa es la primera vez que hacemos algo, pues no tenemos habilidad. Entonces, al principio va a haber una curva de aprendizaje, al principio va a haber una fase de frustración, de ver que avanzamos de manera lenta, pero cuando superamos esa primera fase, vamos mejorando nuestra habilidad, vamos reduciendo nuestra frustración y vamos volviendo a conectar con el disfrute de esa actividad, como puede ser la cocina, la lectura, el ejercicio, el componer música. Y joder, me alegro muchísimo por ti, de verdad, me alegro muchísimo por ti. No solamente el dejar el alcohol, es lo que descubres cuando te obligas a estar un tiempo sin beber alcohol. Descubres que efectivamente tienes la capacidad de disfrutar de las cosas y que esa capacidad de disfrutar va a ir aumentando, va a ir mejorando con el paso del tiempo. Me alegro muchísimo por ti. Álvaro, se duerme mejor, se siente más energía y uno adquiere nuevo valor a la vida. Esa es mi experiencia, efectivamente. Saludos desde California, saludos para ti también. Gracias por tus consejos, muchas gracias a ti de corazón. Me alegro de que mis vídeos, mis emails, mi libro de adicciones, La mentira de la fuerza de voluntad, me alegro de que todos estos recursos te ayuden, te aporten algo, de verdad. Me alegro muchísimo de que te sirvan de herramientas, te den ideas y tal, de verdad. Me alegro de corazón, gracias por tus palabras. Álvaro, no llegué a delirium tremens, pero casi, fue durísimo, pero con ayuda pasó lo feo en una semana. Me alegro mucho, ¿vale? El delirium tremens es de los síntomas más terroríficos, ¿vale? Más terroríficos por el que pasan pues muchas personas con problemas graves de alcoholismo. Es un peligro para ellas mismas, pero también es un peligro para otras personas a su alrededor. Es de verdad de lo más terrorífico. Pues posible que en algún vídeo pues me ponga a describir testimonios de personas que hayan pasado por el delirium tremens, o incluso entreviste a alguien, no lo sé, pero definitivamente es de lo más terrorífico que puede causar el alcohol, ¿vale? Que puede desequilibrar completamente la vida de una persona, completamente. Y bueno, ahora sí, muchas gracias a todas las personas que habéis estado viendo el vídeo en diferido, muchas gracias a todas las personas que habéis comentado. Comenta en la descripción del vídeo cuáles han sido tus experiencias con todo esto. ¿Has pasado por el síndrome de abstinencia? ¿Te da miedo el síndrome de abstinencia del alcohol? ¿Y es eso lo que te está frenando para intentar dejar el alcohol? ¿Tienes algún familiar que tenga problemas de alcoholismo, que haya pasado por esto, que esté pasando por esto? Comparte tu experiencia en los comentarios, ¿vale? Va a ser muy didáctico para el resto de suscriptores de mi canal. Y si estás intentando dejar el alcohol, apúntate a mi newsletter. Mando emails gratuitos todos los días con historias, herramientas, estrategias, anécdotas, testimonios de personas que han dejado de beber, todo eso para ayudarte a motivarte para dejar el alcohol y, por supuesto, ir haciendo cambios y ajustes y mejoras en tus estrategias para dejar de beber. Abajo en la descripción lo tienes, luismiguelreal.es/alcohol, ¿vale? Lo tienes ahí dando vueltas por la pantalla y ahí te puedes apuntar y empezarás a recibir esos emails gratuitos todos los días. Y si no lo has hecho todavía, aquí tienes mi libro de adicciones, La mentira de la fuerza de voluntad. Es un libro que he escrito con muchísimo cariño, profundizando en todas estas cosas que os cuento en mis vídeos, en mis emails y sobre todo lo he escrito para que sirva de herramienta de acompañamiento para todas las personas que estáis luchando con algún problema de adicción, sea al alcohol, al tabaco, a la marihuana, a las apuestas, a la cocaína, a lo que sea. Podéis conseguirlo en Amazon y las principales plataformas. Si vivís en España también podéis conseguirlo en librerías y bueno, espero que os guste. Lo he escrito con muchísimo cariño. La mentira de la fuerza de voluntad. ¿Por qué las adicciones no se superan echándole huevos ni ovarios? Y ahora sí, me voy yendo. Muchas gracias a vosotros.
Un programa estupendo como siempre. Gracias por tu profesionalidad que nos ayuda. Gracias a vosotros por vuestras palabras de corazón. Os mando un fuerte abrazo. Chao, chao, chao.